al queridísimo Tadeo Castiglione. Muy buenos días, Lucas. Lucía, estaba prestando muchísima atención a lo que estabas mencionando del petróleo. Hay muchas dudas respecto al mercado petrolero argentino y pese a la situación internacional, creo que tampoco tenemos mucho que festejar. Bien, me está dejando picando un tema, pero que nos podemos No, ir, es que hay bastante cambiamos tela de para cortar. ruta y Claro. Lo nos voy a mencionar perdemos. brevemente, porque es un tema tabú acá en Neuquén y que es muy interesante para que nuestra audiencia tenga conocimiento de algunas situaciones. Siempre desde punto de partida tocamos diferentes temas, pero las reservas de vaca muerta no son reservas certificadas a nivel internacional. Apa, El gobierno de Neuquén, esto es un tema de debate interno muy grande, jamás certificó cuánto petróleo y gas hay, de tal manera de que pueda haber más de lo que dicen o muchísimo menos. Claro. Esto se utiliza como estrategia porque si se certifican y hay más, lógicamente lo que ya están con las diferentes plataformas ganaron mucho más, pero si hay menos, no quedarían muchos. Entonces, ahí hay un juego que es bastante interesante para tener en consideración. bueno, excelente estos puntos suspensivos porque sabes que estamos organizando un viaje a Vaca Muerta. Sí. Así que vamos a trabajar esto a fondo porque es el gran tema de la República Argentina. Pero antes que nada, Lago querido, ¿puedo pedirte el QR o es algo imposible? Porque ahí, a ver, a Tadeo no lo ven en Rusia, lo ven en Kazajistán. Ahora vamos a explicar por qué nombro ese país. En México, mucha gente de Puerto Rico, boricua, que consume la información internacional. Así que bueno, los invitamos a ser parte de la comunidad radiográfica. Ahí ponen el QR y se suman y son parte del sostenimiento de este medio de comunicación que ha hecho una alianza estratégica con la agencia PIA Global para dar esta información. Sí. Gracias, Lago querido. Y ahora sí, Tadeo, te doy la bienvenida con un tema que trajiste que es por demás interesante, porque información de actualidad, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Totalmente, bueno, más que cerrado con el control total de Irán, por ende, las embarcaciones que están pasando son a cuentagotas. ¿Qué está pasando entonces? Vos analizás en una nota, bueno, ¿qué pasa con las rutas comerciales? Lo que a todos les interesa. ¿Está habiendo un reacomodamiento importante? En primer lugar, te nombro un país, Rusia. Rusia está ganando un montón en todo este contexto, ¿no? Totalmente, acá hay varias cuestiones que tienen que ver con la conectividad global. Nada puede suplantar el comercio marítimo, mucho menos el comercio marítimo de hidrocarburos, lo cual es vital. Esto se ha quedado totalmente en claro. Primero que nada hay que desmentir lo que ha estado diciendo Estados Unidos a lo largo de estas semanas de que el cierre del estrecho de Hormuz no va a afectar en los precios internacionales del barril de petróleo. Bueno, 115 y contando el barril de petróleo Brent del Mar del Norte, sumado a que ya se aplicaron absolutamente todas las cartas de medidas paliativas a nivel internacional para bajar ficticiamente el precio del barril de petróleo. Esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, por ende 115, estaba a 100 a principio de semana, démonos eso de que incluso aquí en Argentina todavía no estamos analizando el golpe total al bolsillo que va a ser el aumento del precio del barril de petróleo. Eso por un lado. Ahora, Es con decir, lo que como que buena información que nos estás dando, arrancamos con el aumento de los colectivos, que es a partir de mañana, Sí. aquí en Buenos Aires, en el área metropolitana, pero se viene otro aumentazo seguramente en los próximos días en de las nafta. próximas semanas, incluso ya hay muchos análisis muy pesimistas sobre cadena de suministro y de abastecimiento. Por ejemplo, ayer lo decía el diario The Independent de Inglaterra, que dentro de 2 semanas ya se va a empezar a ver los anaqueles vacíos en algunos supermercados debido a la falta de productos. Hay otro punto respecto a, bueno, el costo del encarecimiento de los envíos a nivel internacional, eso también va a ser mella en la inflación a nivel global, y incluso el Banco Mundial diciendo que este año van a aumentar un 16% el valor de las materias primas. Si aumenta 16% en base a escala global, imaginémonos cuánto más van a aumentar en Argentina, por ende todos los precios van a verse repercutidos y esto todavía recién comienza, estimado Luke, estimado Lucía, estimada audiencia, por ende hay que analizar que la gravedad de lo que sucede en el estrecho de Hormuz es fundamental
para lo que estamos viendo que es un nuevo ordenamiento económico-financiero mundial en medio de una crisis inmensa. Y en medio de este nuevo ordenamiento, lo que mencionabas al comienzo sobre cómo se benefician potencias mundiales y alternativas delante de este conflicto, una de ellas es la Federación Rusa, que si bien se vio muy perjudicada con estos bombardeos en Irán debido a la pérdida del corredor norte-sur, dígase, el petróleo que se extrae en los Urales en Rusia era transportado hacia los puertos iraníes y de ahí hacia el mundo. Bueno, lógicamente, debido a la situación actual en Hormuz, en la situación actual en el Golfo Pérsico, Ujú. esto se vio más que perjudicado, pero dentro de los planeamientos de Rusia, recordemos que Rusia es el país de los trenes y junto con la República Popular China, ya habían desarrollado todo una, vamos a decirlo, una vasta red de ferrocarriles principalmente para el transporte terrestre. Y en medio de que ahora están en juego y en riesgo el transporte marítimo a nivel internacional, los corredores terrestres de suministro y de conexión global empiezan a ganar un punto de relevancia y entre ellos los diferentes planes que tenía tanto Rusia como China para conectar todo Asia a través de corredores terrestres, lo cual ahora se está viendo potencializado cada vez más. Ujú. Vos lo que marcas en tu nota, bueno, hay distintas notas en PIA Global, pero que, bueno, Rusia, como gran proveedor de energía, por ejemplo, le está vendiendo ahora a Filipinas. Y que esto ocurre porque lo que hizo Estados Unidos, es decir, las Filipinas, ahora está todo Jamaica, está todo bien, comprar a Rusia, bajamos por un mes las sanciones. Es decir, Estados Unidos está permitiendo, pues esto tiene que ver con las transacciones bancarias sobre todo, ¿no? Totalmente, y acá hay un punto muy interesante y neurálgico de que todos los países del sudeste asiático, y cuando hablamos del sudeste asiático estamos hablando de potencias emergentes y países que no podemos ignorar, como Indonesia, Malasia. Claro. Incluso yo me acuerdo cuando era pequeño que tenía, no muchos, pero algunos de esos autitos de colección Hot Wheels, y siempre me llamaba la atención que atrás decía Made in Malasia o Tailandia. Y yo digo, qué raro Y el estos niño países. Bueno, Tadeo buscaba y le preguntaba, ¿dónde queda este país? Y ahí se fue metiendo, ¿no? exactamente, más o menos así lleva toda una cosa a la otra, Clara la situación de hoy. pero como para tener un ejemplo de que estamos hablando de países manufactureros y países que tienen un gran desarrollo industrial desde el vamos, y estos países tenían una dependencia absoluta sobre el petróleo que sale del Golfo Pérsico, y este petróleo al no poder llegar el único que realmente tiene garantía de entrega de petróleo a nivel mundial es Rusia. Y Claro. hemos visto cómo todos los dirigentes de los países del sudeste asiático, el presidente de Indonesia, el primer ministro de Vietnam, los tailandeses, incluso los filipinos, han desfilado en Moscú pidiendo y acelerando todos los tratados y los comercios energéticos con Rusia. Entonces Rusia gana un mercado que no lo tenía o que lo tenía muy a cuentagotas, logra entrar y romper un cerco en el sudeste asiático, en los cuales en Pía lo tenemos muy bien graficado, de que era una disputa continua entre la autonomía estratégica de los países del sudeste asiático, la ASEAN, China y Estados Unidos, que Ujú. era el, vamos a decirlo, el triángulo de la disputa. Ahora entra Rusia con su salvataje económico a través de la energía, y todo esto habla de una región muy interesante y que incluso aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, como Filipinas, Claro. terminan dependiendo de Rusia y Estados Unidos no puede suplir las necesidades de sus aliados. Una consulta, no tenemos la ayuda del mapa en esta columna, pero para imaginárselo, ¿no? Yo si voy digamos, por Rusia puedo ir a Filipinas por el mar Pacífico, el Vía Océano Pacífico. marítima, exactamente, pero casi todos son a través de conectores que ya existen. Bien, Es decir, el petróleo y el gas ruso llega por gasoducto hasta China y después el comercio es marítimo, lógicamente, seguramente desde saliendo de los puertos chinos hacia Filipinas, lo cual también es bien. un grado más de complejidad en medio de las relaciones existentes entre estos países. Pero lo que vamos es que esta realidad no existía y que ahora la tenemos encima, lo cual habla de una reconfiguración total del panorama energético y del panorama internacional de relaciones en línea general, y más aún, bueno, en medio de toda esta tensión y con él lo que estamos viendo de que no hay una solución
previsible a corto plazo y que lógicamente esto va a ir aumentando más y más. En un esfuerzo de producción le voy a pedir a Marcos si me pone un mapa de Asia. Es importante para poder entender, porque uno tiene a Rusia, ¿no? Y al sur de Rusia tenemos Mongolia y tenemos Kazajistán. Y en Kazajistán vos pones el eje, como para decir, che, bueno, atenti con este país que es clave para las rutas comerciales que se vienen. Totalmente teniendo en cuenta lo siguiente, la extensión territorial de Kazajistán, la continuidad territorial, vamos a decirlo, de Rusia de alguna u otra manera en Kazajistán, es un país principalmente de habla rusa, por más que haya tenido un nacionalismo kazajo en los últimos años, es vital como nodo de conexión Bien. tanto hacia Asia como hacia Europa. Recordemos que ahí hay vamos a decirlo, una pequeña trampa de que Kazajistán vende petróleo a Europa, diciendo que es petróleo kazajo, pero la gran mayoría del petróleo que vende es de origen ruso. Y esto incluso pasa a través de los mismos gasoductos rusos. Esto se vio ahora en las últimas semanas con todo lo que sucedió en el gasoducto Druzhba, que es el que conecta Rusia con Ucrania. Claro. Bueno, a través de ese gasoducto y oleoducto pasaba petróleo kazajo, lo cual es geográficamente bastante interesante, y alimentaba a Alemania. Bueno, Rusia revirtió esa situación respecto al petróleo kazajo hacia Alemania, pero para que entendamos que Kazajistán es un país vital para el comercio, para las redes de infraestructura y lógicamente también para la producción petrolera. Ujú. Bueno, vos ahí lo que planteás es que en esta zona de Asia Central está el núcleo de una alternativa civilizatoria. No es menor hablar de lo civilizatorio en un momento en el que los genocidas, los terroristas, ¿no? Como los anglosajones y los israelíes, los sionistas, están poniendo en peligro a la humanidad. Totalmente, y esto tiene que ver también con el pensamiento euroasiático y de la expansión de Rusia hacia todas sus regiones históricas que tiene que ver con Asia Central. Asia Central siempre ha sido una tierra de disputa. El Reino Unido comprendía muy bien que quien domina, ellos lo llamaban el Hirland, es decir, el corazón del mundo, en Claro. el Asia Central, quien tiene dominio de esta región, tiene dominio sobre el resto de los demás. Entonces Perdón, siempre ha te sido digo un una... apunte como el TEG, el juego de mesa to- de táctica y Totalmente. estrategia. Ahí tenemos el mapa en pantalla para Gracias, quienes nos Marcos. siguen a través de YouTube. Es muy interesante. Tenemos Kazajistán hacia, bueno, vendría a ser a mi izquierda, Sí. en la izquierda de la pantalla. Y este país es gran conector junto con hacia China en las zonas de, vamos a decirlo, todo lo que tiene que ver con las regiones de Xinjiang, que aquí también hay un punto muy interesante para los términos de seguridad, teniendo en cuenta también todas las organizaciones terroristas, financiadas lógicamente por los mismos actores de siempre desde Occidente, Ujú. para desestabilizar la región, también tiene vida en estos lugares. Por eso, no únicamente es un núcleo para el comercio, es un núcleo para las alternativas globales, sino que también para las organizaciones de seguridad reales. Y aquí es a donde hace vida, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene como su principal objetivo la lucha en contra del separatismo y el terrorismo. Y también hay otros acuerdos como la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es decir, en esta región conviven muchas organizaciones alternativas al orden mundial Bien. y que poco a poco han ido ganando peso y demostrando de que se pueden lograr resultados y que hay alternativas reales para el progreso de la humanidad en su conjunto. 10 de la mañana, estamos con Tadeo Castiglione, tratando de entender algo que es clave. Se cierra el estrecho de Hormuz. Déjame el mapa, por favor, porque vamos a hablar de Irán también. Ahí lo vemos a Irán. Y ha salido aquí en gráfica Alejandro Marcó del Pont, que nos contaba, ¿te acordás, Luz, de las dos rutas? Sí, y también del rol de India, ¿no? En ese Del rol de India, que escenario. aparte es un gran productor, una gran fábrica del mundo. Sí, Lo que nos decía Alejandro es, bueno, una ruta terrestre para el comercio, por ejemplo, en Eurasia, es con nodo en Irán, y la otra es la que venían construyendo los indios con los israelíes. Por lo que veo, lo que estás contando con Kazajistán es otra ruta, porque la pregunta acá es, ¿qué pasa con Irán? Irán que estaba bancado por China, pero como también vos planteás, y recomendamos leer la nota completa en la agencia PIA Global, China juega al comercio y a sus intereses, no es que
va a bancar a todo o nada a Irán. ¿Qué pasa con la Hay República que Islámica? interpretar que hay otra ruta incluso que es la ruta de la seda, la franja y la ruta, que es el desarrollo máximo de la infraestructura de China, Sí, que conecta ya ferroviariamente Teherán con China de manera directa. sí, Esto es otra de las tantos ecosistemas de existencia de relaciones y de rutas alternativas que existen. Es un punto interesante que el que mencionaba Marco del Pont respecto a la ruta de la India quedó totalmente neutralizada claro. porque la idea era salir del puerto de Bombay, conectar con Emiratos Árabes, desde ahí hasta Israel y de Israel hacia Europa. Bueno, la situación en el Golfo Pérsico lo neutralizó al 100%, lo cual habla de las malas apuestas que ha hecho India en los últimos años y Ujú. que eso le va a repercutir mucho a Modi, pero bueno, eso va a ser cuestión interna de la India, pero lo que vamos es que Irán, pese a lo que ahora estábamos mencionando del nuevo flujo y del aumento de rutas alternativas de corredores terrestres, igual sigue jugando un rol sumamente importante para Sí, toda la región. Nadie puede prescindir de Irán y esto es sumamente interesante para tener en cuenta porque el colapso, un hipotético e inexistente colapso de Irán, serviría para la desestabilización de todo el Asia Central. Fijémonos en el mapa que Irán juega como un país barrera también, más allá de su, vamos a decir, geografía, lo cual ya es una fortaleza, también hay un punto sumamente importante que es el mar Caspio, fijémonos arriba de Irán, ese ujú, charquito de agua que tenemos y que conecta a todos estos países, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán, y del otro lado Azerbaiyán, sí. son zonas totalmente vitales para el comercio vamos a decir, marítimo entre estos países, pero también como conexión. Fijémonos que una puerta de entrada directamente hacia el sur de Rusia. Entonces, Claro. el control y la estabilización de toda esta zona son cuestiones que superan lógicamente las cuestiones de seguridad locales en Irán, sino que estamos hablando de un tema internacional. Por eso, y más allá de todas las rutas comerciales que existen y que se expanden de manera alternativa, nadie puede prescindir de la situación en Irán y por eso también lo que hemos visto a lo largo de la semana pasada, que fue la visita del canciller iraní Abbas Araghchi, tanto a Pakistán, a Oman y también a la Federación Hausa. Gracias por el mapa, cerramos ya el momento del mapa, la clase de geografía. Vayan igualmente y escuchen esta columna con el mapa de Asia. Sí, Y recuerden que si juegan al TEG, si ganan Asia, ya está. Los liquidaron. ¿O no, Marcos? partida ganada. Hemos jugado juntos al TEG. Tadeo, decías entonces que el canciller iraní estuvo en Rusia. ¿Qué está pasando? Porque dejamos de hablar. Antes estábamos todos los días diciendo qué pasa. Sí, Bueno, el minuto a minuto. Trump dijo, les doy un poquito más de tiempo porque Sí, los voy a fajar. Bueno, Trump quedó planteado como taco, ¿no? sí. Como las gallinas que siempre van para atrás. ¿Qué está pasando finalmente ahí? ¿Qué pasó en Pakistán? Porque ya los iraníes no viajaron. ¿En qué situación quedó la guerra contra Irán? Bien, estamos en esta niebla, vamos a decirlo, en este stand-by en el cual es muy difícil las definiciones que se puedan dar, mientras todavía hay una tregua muy frágil. Sí, Estados Unidos sigue enviando armamento, sigue enviando soldados, sigue teniendo un despliegue militar, vamos a decirlo, considerable. Irán también ha demostrado músculo y un apoyo popular. Recordemos que el gobierno iraní dijo, esta guerra se gana con el pueblo en las calles y ya vamos más de 60 días de conflicto y el pueblo iraní sigue estando en las calles aunque no caigan bombas, lo cual es muy importante puertas adentro Irán respecto al apoyo popular que esto significa. Y ahora respecto a el tema de la relación internacional y la diplomacia en estos momentos, el canciller iraní visitó Pakistán, se reunió con todos los altos mandos del gobierno pakistaní, agradeció la colaboración y todo lo que tiene que ver con la paz, pero Irán es muy categórico al decir que no existe negociación abierta alguna con los Estados Unidos, sí. que Estados Unidos tiene que aceptar los puntos iraníes porque es la única manera de que haya una paz real en la región. Vemos a un Donald Trump que no lo toma en serio, incluso el mismo canciller iraní dijo que desconoce hasta qué punto Estados Unidos sabe algo de diplomacia real, lo cual fue una acusación bastante seria. Después de la visita a Pakistán,
hubo una visita del canciller iraní a Omán, recordemos este país neutral, neurálgico, que también fue central en las mesas de negociaciones anteriores, en los cuales se firmó de alguna u otra manera la línea compartida del estrecho de Hormuz, por un lado administrado por Omán, por el otro lado administrado por Irán. Se llegaron a muy importantes acuerdos, y después la visita más que importante a Moscú, donde Moscú incluso lo recibió el mismo Vladimir Putin, el canciller iraní, dijo que Irán tiene todo el apoyo de la Federación Rusa. En medio de todo esto vemos una gran tensión geopolítica, en los cuales todavía no se sabe muy bien hacia dónde se va a ir. Vemos que estos continuos de patear para adelante de Estados Unidos tienen que ver con su falta de decisiones propias y las grandes contradicciones y gran resistencia que hay en el generalato militar respecto a continuar con este conflicto, y a la misma vez explica que Estados Unidos no sabe qué corno hacer con esta guerra, cómo salir del medio de la situación, y todo eso es bastante complejo también Me para gustó para los título. intereses americanos. Estados Unidos no sabe qué Qué corno corno. hacer. Sí, Cerremos con este una título, síntesis. que te he pedido una explicación breve. ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos se fue de la OPEP? Bien, hay una cuestión muy interesante. Un día antes de salirse de la OPEP, es vamos a decirlo, el emir de Emiratos Árabes Bin Zayed recibe a los enviados de BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs. Apa. Entonces creo que va por ahí las balas. Es muy interesante observar que Estados Unidos siempre trató de atentar en contra de la OPEP, es decir, en contra de unas reglas básicas en el mercado petrolero mundial. Es más, si nos fijamos las invasiones que ha hecho Estados Unidos, Irak, Libia, las desestabilizaciones en Egipto y en otros países, responde también a una línea dura de la OPEP, incluso estos ataques en contra de Irán. Y por lo visto Emiratos Árabes Unidos lanza este plan de no queremos seguir dependiendo tanto de la OPEP como de Arabia Saudí, en este conflicto también que hemos analizado en reiteradas ocasiones entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Va en esa línea también, y un proyecto totalmente fuera de toda lógica e irreal de construir una línea de transporte de petróleo y gas de Emiratos Árabes al puerto de Al-Fujairah, que queda del otro lado del estrecho de Hormuz, para evitar el bloqueo iraní. Bueno, le llevarían años de infraestructura desarrollar esto, pero es hacia donde apunta Emiratos Árabes, que vale la pena recalcar que es un conjunto de emiratos, como lo dice el mismo nombre. No hay democracia, Tadeo, ahí. No hay democracia, y actualmente es un punto neurálgico, está viviendo un proceso de quiebre interno, lo cual eso es otro punto que hay que ver cómo va a evolucionar, que podría dividirse en varios países diferentes, Emiratos Árabes, de continuar estas medidas que parecen ser medidas desesperadas más que medidas lógicas. Un lujo. Gracias, amigo. Fuerte abrazo como siempre, y bueno, espero que sigamos desayunando los clásicos panes con huevos y mermeladas de nuestro querido A mí me presidente. encanta el pan con huevo y mermelada. Ujú. Me encanta. Abrazo. Abrazo. Tadeo Castiglione, 10 y 10 de la mañana nos hemos pasado, pero claro, es entender un tema clave, Sí. que es la cuestión energética y geopolítica, en este caso en Asia Central, pero que va a repercutir también en la República Argentina. Hoy, por ejemplo, en la Secretaría de Transporte van a estar